Bien, continuamos con las clases de laboratorio 2, ¿verdad? Servicio a estudiantes de licenciatura en geofísica. Bien, seguimos siempre en la unidad 1 de electricidad básica. Bien, ya vimos la ley de Ohm, ¿verdad? Definimos lo que son los tres parámetros: corriente y resistencia, corriente eléctrica. Vamos a ver la parte de circuitería. Vamos a comenzar con unos circuitos básicos y de corriente continua, corriente directa. Bien, aquí tenemos un circuito básico. ¿En qué consiste? Bien, un circuito básico consiste primero en un interruptor, ¿va? Que lo podemos abrir o lo podemos cerrar, ¿verdad? Aquí está el interruptor. Esta es la simbología del interruptor. Si lo movemos con esto, aquí hacemos contacto, está cerrado, y si está, aquí está abierto, desconectado, diríamos. Es lo que hace un switch, ¿no? Desconectar cierta carga que está en un circuito eléctrico. Esta resistencia podríamos decir que es la carga. O sea que a esta carga R va a alimentar el circuito. Cuando cerramos el interruptor, pues aquí tenemos una batería que da un voltaje. Aquí le he puesto delta V, V minúscula, V mayúscula, perdón. O bien le puede poner solo una V mayúscula. Es cuestión de simbología. Al cerrar el circuito, pues la corriente va de positivo, el sentido convencional de la corriente va, y corriente en sentido convencional es de positivo a negativo. Pero la realidad es que son los electrones los que se mueven en el circuito, porque van de negativo a positivo, al sentido electrónico, pero el sentido convencional es cuestiones de referencia. Lo vamos a tomar siempre la barra más larga. Esta es la simbología de una batería y una raya más corta. Esta es la raya más larga en positivo y la más corta es el negativo. Al cerrar el circuito empieza a recorrer corriente en circuito cerrado. Mientras la batería tenga la energía química, ¿verdad? Eso estaría, pues, al agotarse la batería, la energía química, se agota la energía eléctrica del circuito. Es cuando dice, las baterías están descargadas, ¿va? Ya no alcanza a alimentar el circuito. Por ley de Ohm, sabemos que el voltaje de la batería, ¿verdad?, es igual a I por R. Ese es el circuito más básico. Estas líneas son conductores, ¿verdad?, para completar el circuito. Bien, este es un circuito, digamos, un tanto ideal, ¿verdad? Sí, que la batería se tome en cuenta la resistencia interna. La resistencia interna de una fuente es por todos los aditamentos de los que está compuesto la fuente. Cuando nosotros está un motor, un generador, perdón, o una fuente, una batería, y la tocamos y tiene el rato de estar trabajando, la sentimos caliente. Eso quiere decir que su resistencia interna está consumiendo parte de la corriente y en fin, parte de esa energía. Entonces aquí, hoy en lugar de poner delta V, cuando vamos a tomar en cuenta la resistencia interna en un circuito, una R mayúscula va a significar la resistencia interna. En un generador podría ser la corriente que consumen los bobinados, calientan un poquito. Entonces, si hay un calentamiento, cualquiera que ponga la mano sobre un generador en el chasis, en la carcasa, va a sentir que está un poquito elevada la temperatura. Eso significa que los bobinados y todo eso, hay consumo de potencia eléctrica que se convierte en potencia calorífica. Bien, entonces en lugar de llamarle hoy E, va a significar FEM,
que es la fuerza electromotriz, que es el voltaje de la batería. Y esta R interna va en serie con todo el circuito. Esta sería la resistencia de esta fuente, que se conoce una letra griega epsilon como fuerza electromotriz, se abrevia FEM, ¿verdad? Que voltaje también, ¿no? Bien, viene la corriente en sentido convencional de positivo a negativo. Esta R es la carga, ¿no? Aquí he dibujado unos puntos A y B y C y D. Bien, el voltaje que hay entre los bornes A y B sería igual al voltaje de B, como es de positivo a negativo, potencial en B o voltaje en B menos el voltaje en A. Esta sería la diferencia de voltaje entre A y B. Potencial en B menos el potencial en A. Bien, pero ¿qué significa esto? Este voltaje, que es la fuerza electromotriz, va a repartirse en dos voltajes. O sea que al final el voltaje de la fuente va a ser igual, si lo vemos así más fácil, ¿va? Cuando por ley de Ohm, aquí el voltaje que cae en DC es igual ahí por R. Pero también va a caer un voltaje en la resistencia interna, como cualquier resistencia. Entonces el voltaje de la batería se va a repartir entre el voltaje que consume la resistencia de carga y el voltaje que consume la resistencia interna. Ahí saco factor común la corriente y eso es R más R. Entonces, ahí pues acuérdense que R más R minúscula es casi una resistencia equivalente. Si yo quiero despejar de aquí la corriente para ver qué corriente consume todo el circuito, va a ser a la FEM sobre R mayúscula más R minúscula. Si R mayúscula es mucho mayor que R minúscula, R es despreciable y volvemos otra vez al circuito básico, ¿verdad? Entonces ahí cuando resolvamos estos circuitos, nos vamos a ver que es un circuito donde no le hablan nada de resistencia interna, pues ocupamos simplemente la ley de Ohm. Pero si tomamos en cuenta la resistencia interna que va a venir especificada con una R minúscula, pues son aquellas ecuaciones, aplicación de Ohm para ese caso. Ahora bien, con respecto a la potencia que consume este circuito con FEM y resistencia interna. Bien, el voltaje ya dijimos que es igual a I por R, a la caída de voltaje aquí, más la caída de voltaje en la resistencia interna. Yo puedo multiplicar ambos miembros de esta ecuación por I, ¿verdad? Y matemáticamente no altero la expresión porque lo puedo volver a simplificar. Pero aquí vamos a llegar con esto. Bien, sacando aquí, operando la IVA, sería I cuadrado R mayúscula más I cuadrado R minúscula. Pero para el circuito, el voltaje, la FEM por I es la potencia de la FEM. Y esto sería la potencia en R mayúscula consumida y cuadrado R minúscula, la potencia consumida por la resistencia interna. Y así podemos jugar con todas estas ecuaciones, ¿verdad? Si hay ejercicios o problemas, cuando tomando en cuenta la resistencia interna, pues aquí tenemos las operaciones base, ¿verdad? Es posible que en esta semana les haya llegado los problemas propuestos pues para aplicarlo esto de circuitería, y vamos a ver la circuitería más básica, ¿verdad? No nos vamos a extender
mucho, ¿va? Porque yo sé que lo van a hacer en física 13. Entonces lo vamos a ver más con fines prácticos que más con fines de una profundidad académica. Posteriormente pues les haré llegar pues videos donde hablamos se habla de la ley de Ohm, lo que es potencia, ¿verdad? Y lo que son circuitos. La circuitería básica sí es de circuitos en serie, en paralelo y serie paralelo, que se convierte en un circuito mixto. Pero ya vamos a ver el comportamiento pues de los circuitos. Bien. Veamos un circuito serie o conexión en serie o resistencias en serie. Aquí tengo un circuito donde serie significa uno a continuación de otro. Aquí hay un circuito en el cual esta resistencia 1 está conectada a la resistencia 2 y aquí los conductores cierran el circuito. Cuando la batería esté trabajando, pues como va de positivo a negativo y convencional va, aquí en R1 va a consumir un voltaje, o cuando va en serie, aquí va a consumir otro voltaje. Entonces el voltaje de la batería se está repartiendo en la suma de estos dos voltajes. O sea, delta V, ¿verdad? Igual a delta V1 más delta V2. Delta V, pero el voltaje aquí en R1, ¿qué sería? La I total por R1. Y el voltaje en 2 sería la I total por la resistencia 2. Bien, pero si yo dibujo aquí un circuito de estas dos resistencias, yo puedo sacar una resistencia equivalente. Aquí tenemos el mismo voltaje. Es el mismo circuito, la misma batería. Lo único que yo estoy simulando aquí, que este es el equivalente de estas dos juntas. Bien, si aplico la ley de Ohm a este circuito, es I por R equivalente. Y como el voltaje es el mismo, entonces I por R equivalente sería R1 más IR2 y factor común de R1 más R2. Entonces la resistencia equivalente, para este caso específico, ¿verdad?, sería R1 más R2. O sea, para el circuito dibujado, como solo dos resistencias puse, ¿va? ¿Qué conclusión sacamos? Que la resistencia en un circuito serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias que intervienen en el circuito. O sea, pues, yo podría poner así, ¿va? Si hay más conexiones en serie, ¿va?, todas le suman hasta la enésima resistencia, ¿va? Entonces podríamos compactar esto, que la resistencia equivalente igual a la suma de RI, desde I igual 1 hasta la enésima. Esta conclusión podemos sacar. O sea que si conectamos resistencias en serie, vamos a aumentar la resistencia del circuito. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Que la corriente que recorre todas las resistencias es la misma. Que la caída de voltaje el voltaje que da la fuente es igual a la caída de voltaje que hay en cada resistencia. Entonces así es como se comporta pues el circuito serie. Bien, para cerrar esto vamos a ver lo que es el circuito en paralelo.
Bien, resistencias o resistores en paralelo significan una a la par de otra. Entonces yo aquí tengo este circuito inicial siempre con dos resistencias, sencillo, ¿verdad? Y aquí voy a imaginarme una resistencia equivalente a estas dos juntas conectadas en paralela. El mismo voltaje, la misma corriente. Bien, en el paralelo, pues, el voltaje va a ser el mismo, ¿no? Porque el voltaje que está en este punto es este mismo voltaje. O sea, a todas les llega el mismo voltaje. Entonces, cuando el circuito está trabajando, aquí viene la corriente, al llegar a este nodo se divide en esta corriente y agarra otra corriente para acá y uno. Al llegar a este nodo los dos se vuelven a juntar y vuelve a salir la corriente anterior. O sea que se divide la corriente. Entonces acá pues, acuérdense que el voltaje siempre sería I por R equivalente, para este circuito, ley de Ohm. Para este circuito I sería igual a I1 más I2. Esta es ley de Kirchhoff. Kirchhoff sería, es un científico alemán, ¿verdad? Kirchhoff. Kirchhoff. Que me olvidó una C. Una C. Kirchhoff. Bien, centrémonos en este circuito. Si aplicamos la ley de Ohm acá, ¿verdad? Si yo despejo de aquí I, ¿a qué sería igual? Y total al cambio de voltaje sobre la resistencia equivalente. Como esta es la I total, la misma, esta I es esta misma I, ¿verdad? Entonces esta corriente yo la puedo poner como el cambio de voltaje sobre R equivalente. Bien, como el voltaje en R1 es el mismo que en R2 en paralelo, ¿verdad? Entonces aplicando la ley de Ohm, y podemos decir que el voltaje que hay acá en la fuente es el mismo voltaje que le llega a R2 y a R1. Aquí lo estoy diciendo. Entonces voy a utilizar el delta V, ¿verdad? Sobre R1 sobre R2. Entonces, algebraicamente sacando acá esto, factor común, este se anula el mismo voltaje, ¿va? Y nos queda que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual la suma, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada uno. R1 pues R2. Bien, voy a borrar esta parte de acá. Ahora el circuito que ha servido de modelo, tendríamos el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada resistencia que interviene en el circuito paralelo. Quiere decir de que si acá hubieran más resistencias en paralelo,
sea, sigue la misma secuencia. Claro, en un ejemplo numérico, pues yo tendría que despejar ahí R equivalente. O buscarme una expresión, porque yo algebraicamente, si son dos resistencias, podría demostrar que la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2, ¿verdad? Ahí se los dejo de inquietud, pero me puede demostrar. Ahora si son tres, ya algebraicamente crece un poquito más la dificultad, pero se puede hacer, pero para no complicarnos mucho, ahí están si ponemos aquí numéricamente estos valores, aquí solo despejo R equivalente y ahí pues estoy resolviendo. Si nos encontráramos con un circuito mixto, ¿verdad? Resolveríamos las partes del circuito serie. O sea, vamos simplificando el circuito hasta irlo reduciendo prácticamente a un circuito serie, ¿no? Operamos cada ramal del circuito. Si es serie, lo opero como serie. Si tiene un ramal paralelo, y después voy viendo cómo se me va configurando el circuito y así voy resolviendo. Porque ya conozco las reglas de serie y de paralelo. Bien, una aplicación práctica en instalaciones eléctricas de eso es, por ejemplo, tengo un switch, ¿verdad? Vamos a trabajar con corriente, digamos con corriente alterna. Tengo una fuente de corriente alterna, la que me llega aquí a la casa. Entonces, por ejemplo, todas las lámparas están conectadas en paralelo. A todas les va a llegar 110 voltios de corriente alterna. Y el circuito está conectado a la fase, porque van a haber dos polos de donde está tomando el voltaje, ¿va? Una fase y un neutro. Los interruptores o térmicos que le llamamos en este caso, ¿va? Van siempre a la fase para cortar la corriente del circuito. Porque si invertimos la polaridad, pues en un momento dado yo puedo estar trabajando y si está invertido y agarro la fase creyendo que es el neutro y toco tierra, entonces me hace una descarga el circuito. Ahora en un interruptor, pues para interrumpir una línea tiene que ir conectado en serie. Bueno, en una casa, una vivienda básica, ¿verdad? Prácticamente entonces lleva dos circuitos, ¿verdad? Uno de luces y uno de toma. Los circuitos de toma pues se ocupa alambre número 12 de preferencia para evitar calentamiento, ¿no? Y en el de luces puedo utilizar alambre número 14. Ahora si la casa es más grande, pues entonces pongo varios ramales, varios circuitos, ¿no? Puedo poner 4 térmicos. Y hay casitas pues así de limo, que me acuerdo yo que en una caja un dado nada más, o sea el mismo dado para toma y para luces, pero no es muy conveniente. Que sea una casa pequeña hay que dejar 2 circuitos, por lo menos 2 térmicos, para evitar cualquier sobrecalentamiento. Otra cosa, que la cometida está diseñada de acuerdo a todo el consumo de la casa. Es que en una casa pequeña y después empiezan a hacer más conexiones, van recargando y de repente hay un corto y empieza a incendiarse, caliente el conductor, agarra fuego el forro, ¿verdad? Y eso puede desatar un incendio. O sea que la electricidad, haciendo bien las conexiones y utilizando bien siguiendo todas las reglas pues, de una instalación y cómo aislar pues, los conductores, y no está seguro, ¿verdad? Pero ya hemos visto que muchas veces se quema una casa por una mala conexión eléctrica. Me quedaría hasta acá, dejaría llegar una guía de circuitos eléctricas básicas. Yo sé que ustedes, pues, como estudiantes de geofísica, pues esto va a ser cuestión sencilla, ¿verdad? Pero tampoco hay que atenerse, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio y analizarlo, ¿verdad? Y así como se logra algún dominio. El primer parcial, pues, recuerden que vale 30%.
El primero y el segundo valen más que el tercero y el cuarto. Es más, y el tercero y el cuarto es posible que lo hagamos más práctico. Claro, va a valer menos porque esto va a depender del grado de dificultad que hay en las pruebas, ¿no? Cuando después de mandarle la guía de circuitos eléctricos y que ya tengamos lo de la corriente, ¿no? Hasta entonces pondríamos la fecha del primer parcial. No nos preocupemos, ¿va? El asunto es que vayamos comprendiendo al menos lo básico de esto y a su debido tiempo vendrá pues el primer examen parcial. Cuando haya tenido tiempo que te haya resuelto, les voy a mandar de un libro por algunos problemas básicos, ¿verdad? Y la práctica vamos a intentar complementarlo siempre con los videos, ¿verdad? Que ustedes tengan una vivencia que sea a través del video, ya que no podemos estar en el laboratorio de la universidad, ¿verdad? Esto todavía lo de la pandemia pues no ha terminado, ¿verdad? Entonces vamos a seguir acá, pero yo siento que, ¿verdad? Si se estudia esto y se resuelven los ejercicios, pues se va a tener una vivencia de lo que es la electricidad, fundamentos de la electricidad. Así que no me resta más que agradecerles, ¿verdad? Y continuaríamos en la próxima. Es posible que en esta semana les haga llegar otro video relacionado. El jueves les hago llegar otro video relacionado con lo que estamos siguiendo del programa. Así es que muchas gracias, ¿verdad? Y les agradezco su